Bien, chiquillos. Vamos a comenzar entonces la clase. Tenemos el otro día ayer creo que fue que les publiqué que la prueba es la próxima semana. Ya al grupo 3 les escribí que este viernes no hay clase porque es feriado y que el próximo jueves tienen la prueba de electivo. Los contenidos de la prueba: teorema de Pitágoras, definición de vectores, sentido, magnitud y dirección, operatorio de vectores. ¿Ya? Para poder hacer todo esto, vamos a recordar primero algunas cosas como las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, chiquillos, es una relación que existe entre los catetos del triángulo rectángulo y los ángulos que se forman ahí. A ver si me explico. Ustedes aquí tienen un triángulo rectángulo. ¿Se ve, cierto? Porfa, díganme que se ve. Se ve, profe, se ve. Gracias, Marco. A ver, chiquillos. Tenemos un triángulo rectángulo. Yo puse una línea azul para el cateto, para uno de los catetos, una línea verde para el otro cateto y una línea roja para la hipotenusa. Y tenemos tres ángulos. Un ángulo recto, ese ángulo recto que está aquí, y dos ángulos que desconocemos, un ángulo alfa y un ángulo beta. Entonces, ¿qué es una razón trigonométrica? Si nosotros nos damos cuenta, y me preocupo del ángulo alfa, el seno del ángulo alfa es una medida que es igual a dividir el cateto opuesto al ángulo dividido en la hipotenusa. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, el seno de alfa sería, en este caso, el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Veamos acá. Si yo le designo valores, por ejemplo, que el cateto que está en azul va a medir 3 unidades, y el cateto en verde va a medir 4. ¿Ya? El seno de alfa, ¿cuánto va a ser? Ah, no lo podemos calcular. ¿Por qué no lo podemos calcular? ¿Por la hipotenusa? Por la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Alguien me está escribiendo en el chat, supongo que es la respuesta. Lo vamos a ver. 5, muy bien, Manuel. Leomar, muy bien también. 5 es la hipotenusa. ¿Cómo llegaron a ese resultado? Ah, 3, 4, 5 me pone aquí, ya en trío pitagórico. ¿Pero a qué nos referimos? Recuerden que vimos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que si yo conozco los catetos, puedo calcular la hipotenusa utilizando los cuadrados. El cuadrado de la hipotenusa va a ser igual al cuadrado de los catetos 1 más el cuadrado del cateto 2. Lo vamos a recordar un ratito más. Entonces, ¿cuánto mide el seno del ángulo alfa? Va a ser la división entre el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. O sea, 3/5. El seno de beta, ¿cuánto será? Beta está acá. 4/5. 4/5. ¿Por qué es 4/5? Porque el cateto opuesto a beta mide 4. Y la hipotenusa es 5. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está pegado al ángulo. En este caso es 4.
En el del alfa era 4, dividido en la hipotenusa, que es 5. Pero en el caso del beta, ¿cuánto será? 3, supongo. 3 supone bien. ¿Y qué más? Quinto. 3/5. Entonces, el seno es la división entre el cateto opuesto partido en la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente partido en la hipotenusa. Y la tangente, que es la que más me interesa en este momento, es el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. ¿Quién se atreve a decirme cuál es la tangente de alfa? 4/3. 3/4. ¿Cuál de 3 los dos cuartos, 3 será? cuartos. 3 cuartos, es 3 cuartos. Sí, 3, porque primero lo opuesto. 3/4. Perfecto. Primero el opuesto, luego el adyacente. Y acá, ¿cuál será la tangente de beta? Ahí sí es 4/3. Ahí sí es 4/3. Bien, chicos. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con esto? ¿Sabemos lo que es la tangente, el seno y el coseno? ¿Se entendió? Por lo menos yo sé, no sé lo que. Ya, necesito que vayan hablando conmigo, chiquillos. Es la única forma de saber si están comprendiendo o no. Como está en sus pantallas en negro, no les veo las caras. Necesito saber si ustedes están entendiendo el concepto. Sí, profe, me dice Benjamín. Gracias, Benjamín. Entonces, seno, coseno y tangente. Esto es lo más importante de lo que anoté recién, ¿ya? ¿Ya? Pero lo que vamos a utilizar nosotros es la tangente. La tangente de alfa es cateto opuesto partido en cateto adyacente. Y se ve fea esa cosa, mejor no la rayo. El adyacente es el que toca el ángulo, o sea, Es el que está formando el ángulo. Ah, ya. Entonces tenemos la tangente del ángulo alfa, y esta es la que más me importa. La tangente del ángulo es el cateto opuesto partido en la hipotenusa. Perdón, partido en la... De nuevo, rebobino. La tangente del ángulo es cateto opuesto partido en cateto adyacente. ¿Ya? Esto es lo más importante de hoy día. ¿Y qué es lo que me importa a mí de esto? Que nosotros estamos viendo vectores. Y los vectores tienen un ángulo asociado. Voy a bajar un poco para que entendamos esto. Si yo tomo un vector cualquiera y trazo una línea horizontal que pase por el vector, entre el vector y esa línea horizontal se va a formar un ángulo. Ese ángulo que se forma es el ángulo de dirección del vector. ¿Y cómo vamos a calcular la dirección del vector? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y vamos a utilizar la tangente. Son las dos cosas que vamos a utilizar para calcular la dirección. Si yo veo el vector que estaba aquí en rojo, ¿cuántas unidades tiene para llegar hasta acá? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Y desde el origen hacia arriba son 4 unidades. El vector es el vector
6,4. ¿Ya? En este caso es fácil de verlo, 6,4. Voy a borrar la línea verde, porque me conviene sacarla. Y vamos a borrar esta cosa, no me quiere dejar. Bueno, no importa el ángulo. Si yo la línea verde ahora la dibujo acá, donde comienza el vector, y me preocupo de que sea el inicio del plano cartesiano, que sea el origen, que ese eje que acabo de dibujar verde coincida con esa línea verde que habíamos puesto en cualquier lugar, nos vamos a encontrar con que alfa es este ángulo. Entonces, ¿cómo podría determinar alfa? ¿Cómo saber cuánto mide alfa? Sabemos que la altura de este triángulo que se forma, si se fijan aquí se forma un triángulo que tiene característica de ser recto. Estamos prácticamente imitando el triángulo que teníamos acá arriba. ¿Ya? Es casi lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué datos sé yo? ¿O qué información tengo? Tengo cuánto mide el cateto opuesto y el cateto adyacente. Sabemos entonces que la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso era 4, y el adyacente era 6. ¿Se entiende eso? Sí. profe. Es por eso que necesitábamos la tangente. Pero aquí uno se pregunta, ¿y cuál es el ángulo alfa? ¿Cómo determinarlo? ¿Cómo saberlo? Ahí yo les voy a mostrar entonces una cosa importante e interesante. Si yo tomo un ángulo, espérenme un segundito que se abra el archivo y se los muestro, ¿ya? Acá la razón trigonométrica. Denme unos minutitos a que se cargue. Las razones trigonométricas son números fijos que dependen del ángulo que va a tener. Por ejemplo, si el ángulo es de 28 grados, la razón trigonométrica va a ser 0,47. ¿Se ve lo que estoy mostrando, cierto? Sí, profe. Ya. Si yo tengo la tangente de 30 grados, sería maravilloso si esta cosa se moviera. Ya. Si fuera de 30 grados, el seno sería 0,5, el coseno 0,87 y la tangente 0,58. Entonces, yo lo que tengo que buscar es cuál es el ángulo que me da, ¿cuál era el resultado? ¿3/4? Lo vamos a ver aquí. 4/6. 4/6 es lo mismo que 2/3. Y si movemos esto, si cambiamos esto para que sea 2/3 exacto, 2/8, 2/3 o 4/6, hay que buscarlo, ¿cierto? Eso sería un poco engorroso. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la función inversa de la tangente. ¿Cuál es la función inversa de la tangente? Se llama arco tangente, pero en las calculadoras aparece como tangente a la -1. ¿Ya? La función inversa de la tangente es la función arco. Arco tangente. Arco tangente de 4/6 es igual al ángulo. ¿Y cómo lo utilizamos en la calculadora? En la calculadora usted presiona el botón Shift,
luego presiona el botón de la tangente, luego presiona entre paréntesis 4/6, o bien 4 dividido 6. Y ahí le va a dar el signo igual y le va a decir cuál es el ángulo. Les voy a mostrar mi calculadora especial que tengo por acá. No la encuentro, no la encuentro. Ahí está. Si usted no tiene una calculadora científica, hay emuladores que pueden descargar. Supongo que ven la calculadora cuando se las muestra. Ustedes me tienen que informar si se ve. ¿Se ve la Sí, calculadora? sí se ve. Bien, ve. genial. Gracias, Leomar. Calculó 33,69 y no sé cuántito más. Si usted aprieta entonces Shift, que es el botón que está arriba, tan de tangente, aparece tangente a la -1. ¿De qué? De 4 dividido 6. Cierro paréntesis, igual. Y ahí sale el valor del ángulo. Vamos a utilizar simplemente los dos primeros valores, 33. ¿Ya? El número entero, la parte entera del ángulo. Esto es aproximadamente 33 grados. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero encontrar cuál es la tangente o el ángulo de la dirección, acá está, por eso no lo encontraba. Cuando yo quiero saber cuál es ese ángulo de dirección, vamos a utilizar la calculadora. ¿Con qué? Con esa forma que les había mostrado. ¿Ya? En este caso el ángulo era aproximadamente, ese es el símbolo de aproximación, aproximadamente 33 grados. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Sí, profe. Bien. Cambiemos los valores del ángulo, o sea, del vector, para ver qué es lo que va a pasar. Voy a seguir bajando en esta hoja. Voy a tomar el vector ese vector. No, ese vector es muy fácil. Ese vector. Aquí es donde los voy a dejar locos. ¿Qué va a pasar? Si yo ubico el plano cartesiano acá arriba, en el origen del vector, ubicamos el plano, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo que necesito calcular? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí. Porque si yo me preocupo de ver solamente el ángulo desde el origen, o sea, si yo veo el ángulo acá arriba, este me da una vuelta completa. Todo ese ángulo tendría que calcular. ¿Se entiende? Sí, no, tal vez, Más o menos. más o menos. A ver, recordemos que el ángulo que yo necesito calcular es el ángulo que se forma entre una línea horizontal y el vector. Si yo trazo una línea horizontal aquí en la mitad del vector, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo que yo debería revisar? Si yo me preocupo de ver el de acá abajo, el que se forma aquí como alfa, ¿estaría correcto? ¿Ese es el ángulo? ¿No? ¿Por qué no? ¿Que sería al otro lado o da 280? Algo así. Yo no sé si es 280, pero no sé cuánto es exactamente el ángulo porque no lo he calculado todavía. Pero sí, esa es la idea. Los ángulos, chiquillos, los ángulos de forma positiva se miden
en contra de las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver el ángulo o el valor de un ángulo, y el ángulo se lee de forma positiva, si yo lo veo para el otro lado, es de forma negativa. El ángulo alfa que estoy viendo aquí es un ángulo negativo, porque uno siempre considera el horizonte, o la línea horizontal, que en este caso es la amarilla, y ahí uno tiene que contabilizar el ángulo del vector. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, no, más o menos, díganme algo. No, cacho, bro. No entiendo la línea amarilla. Ya. Ustedes tenían desde chiquititos algo de ángulos. Tenían un ángulo agudo. Ese ángulo era el agudo. Y el grave estaba, no me acuerdo. ¿Ya? Tenían el ángulo recto, que es el que mide 90 grados. Tienen el ángulo obtuso. ¿Cuál es el obtuso? El que mide más de 90. Tiene el ángulo extendido. Y el ángulo extendido tiene un problema, que se nos acabaron los tipos de ángulo. ¿Qué pasa cuando el ángulo es mayor que eso? El ángulo que mide 270, por ejemplo. ¿Cómo va a medir 270? ¿Vieron ustedes? Acá arriba van 90 grados. Hasta el extendido en 180. Y hacia abajo son 270. O bien, el ángulo de 270 grados es equivalente al ángulo de menos 90 grados. ¿Se entiende eso ahora? Sí, bro, ahora sí. Sí, a ver, alguien me habla aquí. Leomar. Sí, Leomar. El ángulo llano es el mismo que el extendido de nosotros y mide 180 grados. A ver, chiquillos, voy a borrar algunas cosas porque son mucha información y nos desviamos del tema. A ver, tenemos entonces que el ángulo de 270 grados es equivalente al de menos 90. Si yo tengo un ángulo como el que está en amarillo aquí en este momento, yo estoy midiendo el ángulo hacia atrás. Lo estoy midiendo en negativo. ¿Ya? Este es menos alfa. ¿Se entiende, no? Cri, 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 cri. ¿Por qué es menos alfa? Porque yo necesito el ángulo que se forma hacia el otro lado. El ángulo que empieza aquí y termina acá. Es un ángulo mayor de 180 grados. O bien buscamos el equivalente. ¿Cuál es el equivalente? El que se mide hacia atrás, pero que tiene signo negativo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a utilizar para determinar la tangente de los vectores que son hacia abajo y hacia atrás, con ese sentido. A ver si logro explicarlo ahora con números. Primero veamos cuál es la medida de ese vector. Las coordenadas del vector, ¿cuáles son? De aquí hasta aquí son 4 unidades hacia atrás, por lo tanto es negativo. Vamos a ponerle vector W a este. Y el otro, y hacia abajo son 6 o 7. 7. 7, menos 7. Como son hacia abajo, son menos 7.
Bien, Leomar. Que Leomar me escribe todo en el chat. Entonces, el triángulo que se forma aquí está acá ahora. Mide 4,7. El ángulo de 90 grados está aquí. Si yo calculo este ángulo, si yo veo este ángulo como alfa, ¿será el mismo? ¿Será el vector dirección? ¿Qué dice el público? Ya pues chiquillos, coopérenme, díganme algo, no me dejen hablando sola. ¿Cómo, profe? Ya. Menos 4 menos 7, vamos a verlo. Quiero que ustedes también analicen, que piensen, no es todo mecánico. ¿Ya? El ángulo alfa que está ahí es el ángulo que tenemos que determinar. Ya, Tomás. Entonces, vamos a utilizar la misma función tangente. Me da con escribir M. Tangente de alfa. ¿Va a ser igual a cuánto? La tangente era el opuesto partido en el adyacente. El opuesto es 7 7, cuartos. 7 cuartos. Perfecto. Siempre en medidas positivas. Y la tangente de alfa es 7 cuartos, por lo tanto vamos a utilizar la calculadora, que en este momento no la tengo a la vista. Aquí está. Vamos a borrar todo. Tangente a la menos 1 de 7 cuartos. 7 dividido 4. Cierro 60. paréntesis, igual. 60, y algo. Por eso no ponemos el signo igual, ponemos un aproximado, ¿ya? 60. Pero Houston, ahí vamos a tener un problema. Espérenme un poquito que alguien me está escribiendo en el chat y nuevamente no alcanzo a verlo. A ver aquí. Aquí me dicen menos 60. Vamos a analizar eso. El alfa es aproximadamente 60 grados. ¿Pero será eso? ¿El ángulo de 60 será ese? ¿Por qué el ángulo de 60 es este? No es 60 ese ángulo. Pero, y aquí es donde está la gracia de esta cosa, nosotros estamos viendo un ángulo de una recta. No es solamente la del vector, es el ángulo de dirección de esa recta. Y esta es equivalente. La recta que contiene al vector es equivalente, el ángulo que está ahí, que se forma con el ángulo, con el eje X, ¿ya? Esa recta que contiene el vector con el eje X tiene el mismo ángulo de dirección que el ángulo del vector. O sea que sí, era 60. ¿Se entendió lo que dijimos o no? Sí, profe. Sí, profe. Yo entendí. Ya. La recta que ustedes ven ahí, que yo estoy dibujando, que es una recta distinta al vector,
tiene la misma dirección. Y nosotros cuando buscamos la dirección del vector, no estamos buscando el ángulo específico que se forma aquí. Porque si fuera ese, tendríamos que sumar los 180. 180 más 60, y ese es el ángulo de ese vector. ¿Ya? El ángulo del vector, el ángulo que se forma entre el eje X y el vector, es de 180 grados más Hola. los 60 que habíamos calculado. Hola. Ah, lo siento, lo siento. Que se le estaba, no sé si era mi internet o el suyo que se le estaba cortando demasiado. Una Parece que pieza era el de mío. harto. Parece que era el mío. Repito. El vector que está dibujado aquí, el ángulo alfa que está ahí abajo, simplemente nos dice 60. Pero ese 60 no es el vector, no es el ángulo que se forma entre el eje X y el vector, que es el rojo que estoy dibujando ahora. Sería maravilloso que se dibujara. ¿Se entiende eso? El ángulo que se forma desde el eje X hacia el vector sería 180 más 60. O sea, 240 grados. Pero como estoy buscando la dirección del vector, la dirección es 60 grados. El sentido del vector es otro. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ya. Creo que ya le hemos dado vuelta demasiado a este asunto. Vamos a tratar de ir al resumen de la unidad, de lo que hemos visto para la prueba de la próxima semana. Es harto lo que escribí hoy día por lo que estoy viendo, así que vamos a irnos a resumen, el repaso. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, chiquillos, siempre va a ser la hipotenusa al cuadrado igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Que no se les olvide porque lo vamos a utilizar siempre. ¿Y para qué lo usamos en los vectores? Para calcular el módulo. Si yo tengo, vamos a poner de ejemplo los mismos valores que pusimos delante, el 3 y el 4, y desconozco la hipotenusa, x al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. X al cuadrado va a ser a 9 más 16. X al cuadrado va a ser igual a 25. X va a ser igual a la raíz de 25. Y eso es más o menos 5. X va a ser igual a 5 positivo porque estamos hablando de una distancia. ¿Ya? Eso es un repaso del teorema de Pitágoras. ¿Pero de qué me sirve esa distancia? El teorema de Pitágoras nos sirve para muchas cosas. En este momento vamos a ver o recordar lo que es un vector. ¿Qué es un vector? La definición de un vector. Si lo vemos simplemente en un plano, un vector es una flecha. Y una flecha tiene 3 características importantes. ¿Cuáles son esas características? Magnitud, sentido y Magnitud, dirección. magnitud, sentido y dirección. Así es como se define el vector. Magnitud, sentido y dirección. Entonces, si yo veo este vector que está dibujado aquí en negro, ¿cuál es el sentido? Que es el más rápido de calcular. O de determinar. Que calcular no hay mucha que calcular en ese sentido. El sentido es hacia adelante y hacia abajo. ¿Se entiende? Hacia adelante y hacia abajo. Uno tiene que simplemente explicar hacia dónde se mueve la flecha. Hacia adelante y hacia abajo. ¿Se entendió? El sentido es eso nomás, no es más que eso. La magnitud. ¿Cómo calcular la magnitud?
¿Qué es la magnitud? La magnitud es la longitud del vector. Estoy equivocando y puse Z. Longitud del vector. ¿Cuánto mide este vector, chiquillos? Vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4 unidades hacia el lado. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hacia abajo. Este vector tiene cateto 4 y cateto 9. Nuevamente estamos usando un triángulo rectángulo. Podemos determinar esa longitud. Entonces, la magnitud, vamos a ponerle X al vector solo para no dibujar de más. Ese vector tiene ¿qué magnitud? Ese valor al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado más 9 al cuadrado. Sería 16 al cuadrado más 81 al cuadrado. Aquí alguien ya lo calculó. Veamos. Raíz de 97. Qué espectacular, yo no tengo idea. No, no es raíz de 97, está malo. Profe, Sí, es raíz de 97, soy yo la equivocada. profe, pero ¿cómo? Era 16 más 81, ahora sí. Eso me da 97 y el módulo era la raíz de 97. Disculpe, Leomar, por dudar de su procedimiento. Sería entonces la raíz de 97 va a ser la longitud o la magnitud de ese vector. Y lo que nos va faltando es simplemente la dirección. ¿Y cómo calculamos la dirección? Para la dirección utilizábamos la tangente. La tangente del ángulo, ¿cuánto sería? ¿Cuál ángulo? Ahí está el problema. ¿El ángulo de acá abajo o el ángulo de ahí arriba? A ver, pongamos beta, alfa. ¿Cuál ángulo es el que yo tengo que calcular? ¿El de alfa? No, el de beta, el de beta. El de beta. ¿Por qué el de beta? Que ahí empieza el vector. Porque ahí empieza el vector. Es una buena forma de decirlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Deme otra idea. Porque es negativo y tiene sentido de reloj. Porque es negativo. Tiene el sentido de encontrar el reloj. ¿Ya? ¿Es el punto de origen? Es el punto de origen. Esa era la importancia del punto. El punto de origen. Ese es el ángulo que me interesa. En este caso va a ser un ángulo negativo. Pero la dirección, ¿cuál va a ser? Analicémoslo. La tangente sería, ¿cuál es el opuesto del beta? Y yo puse alfa y 9 cuartos. 9 cuartos. 9 cuartos. Tangente de beta, con rojo mejor. 9 cuartos. Y esto sería entonces, ¿qué es lo que me importa a mí? El ángulo, que es el arco tangente de 9 cuartos. Vamos a la calculadora. O la Da borré. 66. 66, ya, se lo agradezco porque en este momento no lo tengo. No encuentro mi calculadora rápida. Aproximadamente 66. Este es el ángulo de aquí. Dale con alfa. Si era beta la cuestión. Ahora sí. Beta. Ese ángulo es de 66 grados aproximadamente. ¿Y ese será el ángulo de dirección? ¿Cuál será el ángulo de dirección? Si yo escribo el ángulo, eso es lo que tienen que pensar. Cuando yo grafico un ángulo y me dicen que el ángulo mide 66 grados, significa que va a ser aproximadamente así. Es un ángulo agudo. Ese ángulo no me sirve, porque estoy describiendo la recta
que pasa por ese ángulo. No es la de 66. ¿Cómo lo podemos determinar entonces? ¿Cómo podemos decir cuál es el ángulo que contiene a esa recta? 180 más 66. 180 más 66 podría ser eso. O bien decir que el ángulo es negativo. Porque de aquí hacia acá estoy midiendo el ángulo en negativo. O sea que el ángulo beta es menos 66 grados. Es simplemente eso. ¿Hacia dónde estoy midiéndolo? ¿Lo estoy midiendo de forma positiva o lo estoy midiendo de forma negativa? ¿Se entendió, chiquillos? Profe, Dígame. entonces la dirección sería menos 66 o Menos no? 66. Ahora, otra forma de ver el menos 66, que es el mismo que el 180 grados más los 66 que ya teníamos. Debería ser lo mismo. ¿Cómo saberlo? La suma de los dos ángulos de 66 más el resultado de este me tiene que dar 360. 6 son 246 el ángulo. No, estoy mal. Dejémoslo en menos 66. Estoy calculando como las wifi, chiquillos. Así que dejémoslo ahí. El ángulo es menos 66 y estamos claritos. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Ya, qué bueno, porque cuando me enredo sola me complico. A lo mejor ustedes no me están entendiendo. Ah, y lo último que nos va faltando son las operaciones. Pero las operaciones parece que no las vamos a considerar tanto. ¿Ya? Pero recordemos que sí lo vimos, para que no se sientan estafados porque aparece operatoria. Ya estamos a punto de terminar. Recuerden que la suma de vectores es en un polígono. Se suman los dos vectores formando un polígono. Eso aparece en la primera guía que les dejamos en el Classroom. Está pensando el computador, ¿ya? Ya vamos a poder mostrarlo. Sumar los dos vectores significa simplemente crear gráficamente un polígono y la diagonal de ese polígono va a ser la suma de los vectores. Algebraicamente significa que yo sumo cada componente del vector. La componente X y la componente Y se suman y me va a dar el 7,2. ¿Qué pasa si yo en vez de sumarlos quiero restarlos? El segundo vector, el vector que va a ser restado, cambia de signos. Y si cambia de signos, significa que el vector sería graficado en sentido contrario. Me explico. El vector v que estaba aquí, 5,3, ahora va a tener coordenadas menos 5, menos 3. Va a ser el ángulo que va en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y ese vector lo sumo con el vector inicial, formando el polígono y nos queda la diagonal u menos v. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, depende de dónde esté el signo al vector que tenemos que cambiar en las coordenadas. ¿Ya? Y lo último que sale casi de la nada esto. Si yo tengo cualquier vector y lo multiplico por un escalar, ¿qué es un escalar? Un escalar es una magnitud real, un número real. ¿Ya? Si el escalar, o sea, si yo multiplico cualquier vector, vamos a tratar de escribir aquí. Si tengo un vector cualquiera
un vector u, v. Y tengo un escalar, un k, perteneciente a los números reales. ¿Ya? Un k perteneciente a los reales. La multiplicación de k por el vector es que ese k va a multiplicar a u y también ese k va a multiplicar a v. Con números. Supongamos que tengo el vector 3,4 y el escalar k que es igual a 2. 2 por el vector v significa que voy a multiplicar 2 por 3 que es 6 y 2 por 4 que es 8. Eso es multiplicación escalar. ¿Ya? Y gráficamente, si el escalar es un número entre, o sea, mayor que 1, vamos a ver, si es 1 el escalar, el vector no se modifica. Un segundito, chiquillos, y los atiendo. Ya. Si el vector, o sea, si el escalar es 1, el vector es el mismo. Si el vector es mayor que 1, o sea, perdón, si el escalar es mayor que 1, 1,1, 1,2, 1,3, el vector resultado va a ser mayor, va a ser más largo. ¿Ya? Si es 2, por ejemplo, el escalar, es simplemente el doble del primer vector. ¿Ya? Es un vector del doble del tamaño. Si el vector es 3, va a ser el triple del primero. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Sí, profe. Si el vector es un número entre 0 y 1, el vector se va a achicar. ¿Ya? Si es 0, el vector desaparece. Porque 0, por lo que sea, sigue siendo 0. Pasa a ser un punto. Se degenera este vector en un punto. Y si el vector es un número negativo, lo que hace es cambiar el sentido del vector. ¿Se ve gráficamente? Sí. Si tengo entonces ¿Cambia el módulo? el módulo cambia, el sentido cambia, la dirección se mantiene. ¿Ya? Si se fijan entonces, cuando yo multiplique un escalar por un vector, el nuevo vector, el resultado, va a tener, dependiendo del número del escalar, cambia el sentido. Si el vector, si el escalar es, a ver, voy a tratar de resumirlo, me está costando esta cosa. Mejor lo escribimos bonito, ¿cierto? Si K, si el escalar es un número mayor que 1, ¿ya? El sentido es el mismo. Si K es si K está entre 0 y 1, es el mismo sentido todavía, mismo sentido, pero tamaño pequeño, ¿ya? Se achica el vector. Si el vector es negativo, menor que 0, cambia el sentido. En todos los casos, la dirección es la misma. ¿Se entendió? Sí, profe.
Ya, chiquillos, esta clase ha sido más extensa de lo normal. Vamos a dejarla. Creo que entendieron bien. Y, uy, quedó todo ahí. Vamos a borrar la pizarra. Bien, chicos. Espero que hayan tenido una clase, no sé si buena, por lo menos interesante, que hayan aprendido todos. Dígame, Matías. Profe, yo el jueves, el día de la prueba, yo no voy a poder estar. ¿Cómo le hago? Me manda un justificativo médico. ¿O qué hice? Perdón. Ahí sí. Me manda un justificativo, no sé si médico o el motivo por el cual no puede estar, al correo al correo profe.erica.lda, Ya, profe. ¿ya? Con su justificativo, explicándome por qué motivo no va a poder estar en la prueba, ¿ya? Bien, chiquillos, si hay alguna duda o consulta, recuerden que me la pueden hacer llegar al profeerica.lda. Y lo otro, la asistencia yo la estoy tomando. Así que si le pueden avisar a sus compañeros que la asistencia se toma clase a clase en el electivo de geometría 3D, para que ellos no se pierdan de las clases y que a lo mejor no se pierdan de alguna especie de beneficio por estar en la clase, ¿ya? Eso, chiquillos, el comillas beneficio que van a tener conmigo es que yo los voy a guardar en mi corazón. Yo voy registrando quiénes son los que van participando en las clases. Y después, cuando llega a final de año y me dicen, profesora, pucha, yo me esforcé y me esforcé, pero aún así me saqué un 3.9 en el final, pucha, ¿qué puedo hacer? Yo voy a agarrar mis hojitas que tengo aquí como loca y voy a revisar, pero usted trabajó todas las clases. No, no hay problema. Aquí este 3.9 pasa a 4 casi automático. ¿Ya? Pero si yo veo que en la hojita no hay nada de participación, significa simplemente que no va a pasar. Ya, chiquillos, no quiero asustarlos tampoco.